Soy la doctora Gómez Ferreras, todo el mundo me conoce aquí en la Real Sociedad de Amigos del Jardín Botánico por Carmina. Formo parte de esta sociedad desde su creación en el año 1981, por lo tanto, hacemos ya este año los 40 años de la Sociedad de Amigos. Vamos a realizar un paseo por el jardín para reconocer los árboles caducifolios en el invierno. Los árboles caducifolios son aquellos que pierden las hojas en el invierno. Las cortezas varían en tonalidades desde las blancas grisáceas a las doradas rojizas de los árboles frutales o las muy oscuras que presentan los olmos, y en algún caso podemos apreciar espinas. Estas características las vamos a ir viendo paulatinamente en el recorrido que vamos a realizar. Hemos visto la copa del castaño de Indias y ahora nos vamos a fijar en su corteza y en unos caracteres que nos vienen, como yo digo, regalados. En la zona esta donde están los árboles, vemos que hay hojas y frutos. A veces quedan en el mismo árbol, pero en el castaño caen. Y observamos que son como las castañas comestibles, pero son redondeadas, no tienen el pincho que caracteriza a la castaña común. Las hojas son palmeadas y nos están indicando que ya prácticamente es un castaño de Indias. Pero el carácter bueno para identificar un castaño de Indias, si no tenemos hojas en el suelo porque se las ha llevado el viento, es buscar una ramita que es una porción de las ramas de crecimiento de la temporada donde van a aparecer las yemas. Las yemas es el carácter que solo aparece en esta época invernal y es el que vamos a utilizar para identificar todos los árboles caducifolios en el invierno. Es una yema que es muy grande, tiene más de 1 centímetro, es una yema terminal, está en el ápice de la rama y vemos que presenta unas escamas que están imbricadas como las tejas de un tejado o las escamas de los peces y son muy brillantes, viscosas, incluso se pegan al tacto. Están en 4 filas y estas escamas son hojas modificadas que han perdido la clorofila y que no se pueden congelar porque no tienen agua y entonces están abrigando al proyecto de hojas o al proyecto de flores que van a envolver en esta yema. En la base de la yema, generalmente, cuando cae la hoja, deja una huella que tiene una morfología muy característica. En el caso del castaño es como un escudo. En otros árboles, que veremos más adelante, será circular, en forma de media luna. Y en ese escudo van a quedar también unas pequeñas huellas de los haces vasculares. Esas pequeñas huellas también es un carácter taxonómico muy importante para diferenciarlas. En este caso son entre 5 o 7 que se agrupan formando una V a lo largo del escudo de la huella de la hoja en el castaño. Hemos visto árboles de gran porte, de más de 20 y de 30 metros de altura, y aquí estamos delante de un arbolillo, o sea, no pasa de 7 metros. El tope está entre los 7 metros. Es uno de los singulares del jardín y es el granado, con una corteza muy característica que se desprende en placas irregulares. Y las yemitas se sitúan de forma opuesta sobre las ramillas y rematan con una espina que aparece también en el resto de las ramillas del árbol. Es, por lo tanto, una planta también fácil de identificar por la presencia de espinas y, sobre todo, porque las yemas están opuestas y rematadas por una espina. A la hora de identificar los árboles caducifolios en invierno, hay una clave que han editado Baudilio Herrero y Pilar Zaldívar de la Universidad de Palencia, que tiene en su portada y contraportada el aliso, que es del árbol que vamos a hablar. Los ejemplares de aliso generalmente viven, como los chopos y los fresnos, en las zonas muy húmedas, en lo que llamamos vegetación de ribera
o árboles riparios. Necesitan también tener una capa freática de agua en las raíces. ¿Qué caracteriza a este árbol? Pues que sus frutos o infrutescencias son unas estructuras a modo de pequeñas piñas leñosas. Nos recuerdan como si fuera un pequeñito pino en miniatura. Lo vemos en la imagen y en la contraportada vemos ya una ramilla en la que apreciamos que las yemas son alternas y que presentan una huella de la hoja que es semicircular y que tiene 3 puntos de haces conductores en cada huella. Esta estructura que vemos aquí arriba y que está en esta ramita vieja de un herbario, pues son lo que denominamos amentos, que ya hablamos con el chopo, y en este caso son amentos masculinos. Tenemos de otra morfología muy distinta los femeninos y observamos que en vez de ser péndulos, como en los chopos, en este caso son erguidos. Estamos delante de una copa muy redondeada del almez. El almez tiene en este jardín botánico numerosos ejemplares. Quizás sea la mejor colección de almeces de toda España. Se caracteriza porque tiene un tronco muy liso, grisáceo. Si observamos las ramas de los ápices son bastante más claras que las que están ya envejecidas en la base y podemos apreciar que tiene unas estructuras a modo de tabla, se dice que son raíces tubulares que le sirven para darle sostén. Es lo que vulgarmente se dice que es un árbol con pata de elefante. Estamos delante de un árbol que no vais a olvidar nunca porque es el árbol del amor. Se caracteriza porque tiene unas hojas que son cordadas que recuerdan a un corazón. Pero lo importante aquí es ver cómo están las yemas, que si nos fijamos están alternando y están un poquito en zigzag, en vez de ser la ramilla toda derecha. Han empezado a brotar las flores, que tienen un color púrpura y que salen antes que las hojas, favoreciendo la polinización cruzada. Vamos a observar que sobre las ramas aparecen restos de los frutos que son las legumbres, porque este árbol pertenece a la familia de las leguminosas con estas vainas tan características. Podemos verlo en el invierno sin los brotes floridos que tenemos aquí, que está cubierto de muchas vainas. Estamos delante de un chopo, que es un árbol de ribera. Siempre aparecen alineados en los bosques en galería de los ríos, porque son árboles que les gusta tener las raíces muy mojadas. Tiene una corteza blanca que se observa en ella numerosas lenticelas. Las lenticelas son unas estructuras a modo de pequeñas volcanes en este caso, porque tienen un reborde muy grande y son longitudinales y están homogéneamente distribuidas por toda la superficie de la corteza. Sirven para la aireación, corresponderían, como si dijéramos, a intercambio de gases, pero sin ser como un estoma porque no tiene células oclusivas. Mirando hacia la copa vemos que las ramillas son erguidas, son pequeñas y con yemas terminales y presentan una estructura que es una inflorescencia que llamamos amento. Esta inflorescencia en este caso es masculina porque tiene numerosos estambres rojizos que se pueden casi apreciar. Estos amentos están ya todos caídos por el suelo porque son péndulos y tienden a dispersar el polen para poder realizar la polinización cruzada sin que haya hojas sobre el tronco. En las ramitas se aprecia además que son las yemas alternas y que tienen un tomento muy blanquecino a modo de pruina, como lo que presentan las ciruelas, pero en la base de la rama se aprecia la huella que ha dejado la hoja, que es semicircular y que además se le observa muy bien los 3 haces conductores en forma de V. El nogal es un árbol caducifolio de tronco muy robusto y una copa que presenta unas ramillas
muy claras, distribuidas de forma que las yemas salen alternas. La yema terminal existe y presentan una huella de las hojas que es trilobulada con 3 pares de haces conductores en ella. Lo más característico que tiene el nogal es la médula. La médula la presentan las ramas y las ramillas y es un tejido que está en el cilindro central de las ramas y que está rodeado por los haces conductores. La yema, la forma más sencilla, dándole un corte transversal, es que sea circular, triangular o pentagonal, a modo de estrella, propio de los robles. La forma circular es la más abundante, pero si diéramos un corte en vez de transversal al tallo, lo diéramos en sección longitudinal, apreciaríamos que la médula está compartimentada. Tiene a modo de estantes unos tabiques que la hace característica y única en esta especie. El nogal además presenta unos frutos que son las nueces y que tiene una cubierta verde que con el tiempo se va haciendo oscura y que es una de las cosas que más se ha utilizado en la España de los años de la guerra, porque servía para teñir la ropa. Había que vestir de luto y todo el mundo se cogía la corteza del nogal para hacer la nogalina y poderse teñir de color oscuro la ropa. Estamos en el plano de la flor y dentro del plano de la flor hay 2 glorietas gemelas de los tilos. Una es la norte y otra la sur. Estamos en este momento en la norte. Hay 5 hermosos tilos que vemos que tienen unas cortezas que presentan unos retículos muy marcados con una serie de crestas y valles que le dan esa característica propia que tienen también los olmos. Además observamos que hay una serie de nudos donde rebrotan mucho las ramillas. Este árbol, el tilo, rebrota muy bien en el tronco. Y vemos que las ramillas son de color rojo, tienen un ligero tomento, el tomento es un pelo, sobre todo en el margen izquierdo, a modo de pequeños cilios, y sobre todo se ven también las lenticelas, esas estructuras que servían para el intercambio de gases. Las yemas son alternas y hay una falsa yema terminal donde se aparece la otra, que podríamos decir que aparece un poquito inclinada. Ese es el carácter que tiene al ser una falsa yema terminal. Las huellas de las hojas dejan una marca muy característica que es semicircular con 3 pares de vasos conductores, de haces conductores. En el suelo, debajo de las copas de los tilos, tenemos unas pistas estupendas para identificar este árbol. Aparecen unas brácteas que sobre ellas salen las flores y posteriormente, después de las flores, vienen los frutos y son 2 nuececillas pedunculadas, que es lo que caracteriza a los tilos. Y al mismo tiempo también observamos hojas que tienen una forma oval con los nervios muy marcados. Vamos a terminar nuestra visita con este árbol tan emblemático que es la higuera. Es en realidad un arbolillo porque presenta un tronco muy bajo con unas ramas abiertas en cuña que son muy gruesas y que luego tienen unas ramas que presentan unas yemas curvadas hacia arriba a modo de gancho, son terminales y tienen unas escamas que son de color verdoso y están un poquito curvadas hacia un lado, o sea, inclinadas hacia un lado. Se ven muy bien las huellas de las hojas que son redondeadas. Presentan también un poquito hacia la base estructuras redondeadas que son huellas de donde iban los frutos. Si cortáramos una rama, veríamos que se desprende una sustancia blanquecina que es el látex. Hay que tener mucho cuidado porque este látex a veces es tóxico para algunas personas y produce alergia. Y ya finalizo este paseo despidiéndome de vosotros.